Señor Jesucristo. Esta enseñanza es: si Cristo es el camino, ¿por qué escoges tu propio camino? Si Cristo es el camino, ¿por qué escoges tu propio camino? Dice en el versículo 23: conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. Dios ahí por medio de su palabra nos está hablando de un camino. Y un camino en el cual nosotros, los que estamos aquí, conocemos del Señor. Sabemos el camino, somos conscientes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Somos conscientes de que Dios nos sacó de allá del Egipto y que nos tiene aquí con un propósito en el cual Dios quiere que ese propósito se lleve a cabo. El camino de nosotros como cristianos solamente se define en una palabra, y es Cristo. No en vano, mas sin embargo Él en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Afuera habla, el mundo le enseña a través de filosofías, en las escuelas y universidades, de que para llegar a Dios cualquier camino sirve. También dicen: si no sabemos para dónde vamos, cualquier camino sirve. Y de esta manera nos enseña que a Dios hay que buscarlo a nuestra propia manera, bajo nuestro propio racionamiento, bajo nuestros propios principios, y creamos en nosotros una idea de Dios a nuestra imagen y semejanza. Pero no creamos, o no tenemos, o no obedecemos al Dios que nos hizo a imagen y semejanza y a su nombre. Y esto pasa, querida iglesia, porque nosotros a veces tenemos un concepto falso del camino en el que estamos. Muchas veces nos aburrimos de este camino y simplemente queremos ir a otros lugares, queremos ir a otras iglesias. Muchas veces estamos en este camino y estamos observando más los defectos y los errores de los hermanos, hermanas en Cristo, más que los propios. Muchas veces estamos más pendientes del pastor, la pastora, que estar pendiente de mí mismo. Muchas veces estamos pendientes de la iglesia que estar pendiente de mí mismo. Y eso me hace tomar a mí conceptos que me llevan a tomar decisiones que en la verdad y en realidad no clarifico lo que Dios quiere para mi vida. ¿Cuál es tu camino? ¿Qué camino llevas tú? ¿Por qué nos hacemos nuestro propio camino? ¿Por qué no creamos en Dios, esperamos en Dios, y que sea Dios quien forje y forme ese camino para que nosotros podamos esperar y que se haga voluntad en nuestras vidas? Hoy vemos personas que no se sujetan, hoy vemos personas que no esperan, hoy vemos personas que se desesperan y simplemente van de aquí para allá y de allá para acá sin esperar en Dios. Y eso es lo que pasa en la iglesia de hoy. Pasa porque que simplemente yo tomo una decisión y simplemente quiero y me voy. Y me aparto de Dios y me alejo de Dios, o porque muchas veces creo saberlo todo, o creo saber mucha Biblia, y ya eso me lleva a mí a tomar decisiones y no me sujeto y no espero en la voluntad de Dios. Y eso pasa en la iglesia de hoy. Hay una frase muy común, y esa frase es: en el pueblo de Dios, y como pueblo de Dios decimos: es que yo ya no siento nada. La presencia de Dios no está sujeta a su entorno. La presencia de Dios, primeramente, inicialmente, tienes tú que despertarla, avivarla, gozársela, porque si en ti mismo no está ese avivamiento, no está ese despertar, tú no vas a poder contagiar a otros. Gloria a Dios. Y poder así que ese entorno pueda llenarse de su presencia. Amén. ¿Cuántas excusas como seres humanos? ¿Cuántas excusas delante de Dios? Como si Dios fuera algo o simplemente una cosa. Es que no siento nada. Es que no siento nada. Esa es la respuesta de muchos. Muchas veces los celos, las envidias ministeriales, muchas veces las miradas, muchas veces en los que me fijo. Hay solamente unas cosas en las cuales tú te puedes ir a una iglesia, o porque caíste en pecado, el pecado te cautiva y te aleja de la congregación y te sientes indigno. Y muchas veces aún los que pecan siguen la congregación, pero cuando se les disciplina no saben esperar y no lo soportan y se van. Gloria a Dios. Eso es lo que pasa en la iglesia. ¿Cuál es su camino? Si Cristo es el camino, ¿por qué elige su propio camino? No siento nada.
envidias, celos ministeriales, falta de esperar en la voluntad de Dios. Muchas cosas que me llevan a mí a desesperarme y a afanarme, creyendo de que si me voy para otra congregación, allá todas las personas son perfectas. Eso es un error y eso es falso. Quizás los hay más que acá. A quienes allá se fijan simplemente en el hombre. ¿Sabe qué dice Dios en Jeremías 17? Maldito el varón que confía en el hombre y por negarle por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito, lo maldice. ¿Quién? ¿El siervo de Dios? No, la Biblia. ¿Y la Biblia quién la escribió? El Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿quién maldice? Dios mismo. Muchas veces influenciados por las mujeres. No, esa congregación no me gusta. Vete de allá y si te vas conmigo para tal parte, yo si me voy sigo a ese Dios que tú sigues. Maldice ese Dios. Pasa como la mujer de Job. Allá están más pendientes de los errores, de las fallas, están más pendientes de lo que yo pueda estar pasando, quizás mis problemas, mis necesidades, mis enfermedades y toda una serie de circunstancias adversas a mi vida que dicen que me quieren llevar a que maldiga a ese Dios. Muchas mujeres quieren apartar a sus esposos de su presencia, muchos esposos también quieren apartar a sus mujeres de la verdadera presencia de Dios. Muchos se fijan en el hombre. Gloria a Dios. Esto lo he escuchado. Ese señor es muy mala clase. Ese señor es muy mala clase. ¿Qué dice la palabra de Dios? Como le dije ahorita en Jeremías 17. Maldito el varón que confía en el hombre. Uno de los propósitos de Dios en su iglesia es que aprendamos a esperar. Dice ahí la palabra de Dios. En el versículo 23. Conozco a Jehová que el hombre no es señor de su camino. El hombre no es señor de su camino. Y aquí hay muchas personas, hermanos, hermanas en Cristo, que este camino se puede hacer lo que se le venga en gana. Gloria a Dios. Hay muchas cosas en las cuales tú no puedes estar de acuerdo. Pero si tú eres una persona en Cristo, hay unos preceptos, hay unos conceptos en los cuales Dios demanda sujeción a su pueblo para que tú obedezcas. Y si estás en desacuerdo, tienes que estar de acuerdo con aquellos principios y estatutos que tiene una iglesia. Y a su nombre, y a su pueblo. ¿Qué camino llevas tú? ¿Qué camino te estás forjando tú? Si Cristo es el camino, ¿por qué no esperan ese camino? Pero vemos que un camino tiene una serie de circunstancias y de adversidades. Hay caminos que son planos, hay caminos que son llanos, hay caminos desérticos, hay caminos quizás con mucha maleza, muy bosquejosos, hay caminos áridos. Y este camino es el verdadero camino de Cristo. Este es el camino de la cruz. Amén. El camino de la cruz, aquella cruz que Dios dice por medio de su palabra: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Esa es la cruz, ese es el camino. El camino de Dios, el camino de Cristo, aquel que nos mostró, pero todo camino tiene un destino. Usted no está a caminar por caminar. Cuando caminas por caminar, simplemente le pasa lo que le pasa al pueblo de Israel, que caminó alrededor de 40 años, simplemente porque maldecían al Dios que les sacó de Egipto, simplemente porque no supieron esperar en Dios, simplemente en su desespero, simplemente en sus aflicciones, te cansas y te apartas. Y Dios permite que tú caigas en ese camino y no llegues a la meta, que es la tierra prometida y a su nombre. Todo camino tiene un destino. Y ese destino para nosotros como cristianos, independientemente de las circunstancias por las que pasemos, independientemente es el camino en el que estemos, que sabemos que es Cristo, pero que en cada uno hay un camino diferente. No porque haya un Cristo para ti, no porque haya un Cristo para mí, no es que haya un Cristo para el que está al lado, sino que las circunstancias no son las mismas. Hay unas pruebas mayores que otras, hay unas circunstancias, unas necesidades y unas adversidades mayores que otras. Pero es el mismo Cristo.
camino y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No caminamos simplemente por caminar. No caminamos simplemente por estar dando vueltas como el pueblo. Si sabemos esperar en Dios, sabemos que el camino de Dios es perfecto y que hay algo seguro y que hay una esperanza en la cual a nosotros nos convoca y nos tiene aquí delante de Dios, sirviéndole, Aleluya. adorándole, llorándole, ayunándole, clamándole. Nos tiene aquí en común Cristo. Gloria a Dios. Y no en vano nos llamamos hermanos y hermanas. Y a su nombre. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Eso es lo que Dios quiere en su pueblo y eso es lo que Dios quiere en su iglesia. Y a su nombre. Gloria a Dios. Los caminos de Dios, dice su palabra, que son inescrutables. Vayamos a Romanos 11:33. Gloria a Dios. Busquen y glorifiquen el poderoso nombre de nuestro Señor Gloria a Dios. Jesucristo. Romanos 11:33. ¿Están ahí, iglesia? Dice la palabra de Dios: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. E inescrutables sus caminos. Los caminos de Dios son perfectos. Los caminos de Dios son deleitosos. Pero ¿sabe qué nos pasa a nosotros? Que simplemente cuando caemos pensamos que no somos dignos de Dios, que no somos dignos de llevar ese camino. Y llegan los prejuicios a nuestra vida. Y quizás llega aquel prejuicio que no me hace seguir, que no me hace avanzar. Simplemente me hace sentir un torpe. Simplemente me hace sentir un incapaz delante de Dios. Cuando en realidad es necesario caer para levantar. Allá Isaías, no recuerdo bien si es Isaías o Jeremías, dice la palabra de Dios que todo aquel que tropieza no se cae y aquel que se desvía no vuelve al camino. Gloria a Dios. Lo pregunta a Dios. Los profetas se desanimaron, desearon morirse. Los profetas de Dios, los reyes de Dios adulteraron. Los grandes siervos de Dios, los amigos de Dios aún mintieron. Los amigos de Dios aún desesperaron como Abraham. ¿Por qué te cansas del camino? Dios hace una exhortación allá al pueblo de Israel cuando tú lees Isaías, lees Jeremías, los profetas mayores, los profetas menores, exhortando al pueblo de Israel para que se vuelvan de sus malos caminos. En eso resume usted casi todas las mayores profecías de los profetas. Un profeta tras otro, mandándolos a su pueblo a que sean exhortados, mandándolos a su pueblo y encomendándole a su pueblo a que se arrepintieran, a que se volvieran de sus malos caminos y se vuelvan a Jehová Dios. Pero el hombre se quiere forjar hoy su propio camino. No podremos ser el pueblo de Israel, pero cada día nosotros tenemos una batalla con pensamientos, sentimientos, emociones que nos cautivan, nos paralizan y nos hace pensar quizás que no somos dignos de estar acá. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Si Cristo es el camino, porque te forjas tu propio camino. ¿Sabes que los caminos de Dios, simplemente Dios endereza los pasos? Dice la palabra, volviendo a Jeremías, capítulo 10, 23, conozco a Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina sin ordenar sus pasos. Ni del hombre que camina sin ordenar sus pasos. ¿Sabe? No se está refiriendo a los pasos que tú das físicamente. Se refiere a los pasos que tú das espiritualmente. Los pasos, aquellos que te llevan de escalón en escalón, de peldaño en peldaño, para que obtengas un crecimiento. Pero ese de ir de peldaño en peldaño es sabiendo esperar en Dios, es sabiendo esperar en su voluntad desde tu iglesia local para que Cristo te utilice y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos propósitos enterrados? ¿Cuántos talentos pausados? ¿Cuántas faltas de decisiones todavía? Y más sin embargo Dios está esperando en ti y esperando por ti. Gloria a Dios. ¿Por qué te forjas tu propio camino? ¿Por qué le haces una pausa a ese camino? Amén. ¿Sabes? Cuando si digo camino, le haces una pausa a Cristo.
¿Por qué le haces esa pausa a Cristo en su vida? ¿Por qué sigue colocando obstáculos en los cuales tú mismo tropiezas para poder obstaculizar los propósitos de Dios en ti? Tú mismo te encargas de colocarle tropiezos a tu vida para poder Dios obrar de esta manera, para poder Dios desarrollar en ti aquellos talentos, aquellos dones que Dios da. Es necesario y es indispensable que tú te dispongas. Gloria a Dios. Hace poco tuvimos una vigilia. Créeme, como esa vigilia nunca yo había estado. Gozosa, llena de Dios, llena del Espíritu, deleitosa. Pero todo es de disposición de su pueblo. Ya su nombre. Gloria a Dios. ¿Sabe? Cuando hay obstáculos que nosotros mismos colocamos en ellos mismos, vamos a caer. En ellos mismos vamos a colocar y a estancar ese camino que Dios ha puesto en nuestras vidas. No porque tú labres tu camino, es Cristo el que te hace el camino. En ese camino no es que venga una persona y te diga, tú eres esto y aquello. No. Es Dios que hace el camino en ti. Y te lo confirma por medio de otros siervos. Gloria a Dios. Y esos propósitos muchas veces no se llevan a cabo simplemente por incredulidad, simplemente por nuestra falta de fe, simplemente por aquellas circunstancias en las cuales nos atrapan y hacemos de que aquel camino no podamos nosotros avanzar. Y a su nombre, y a su pueblo. Justos y verdaderos son tus caminos, dice Apocalipsis 15:3. Él conoce los caminos del hombre. Y vayamos a Job 23:10. Gloria a Dios. Y a su nombre. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para siempre su misericordia. Dice la palabra de Dios en Job 23:10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como ¿qué? Como oro. Tremendo esta palabra. Leámosla de nuevo, iglesia. Job 23:10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Gloria al Señor. ¿Cuántos aquí quedamos en el camino? Me probará. Dios nos probará. Dios nos ha probado y Dios nos seguirá probando para ver qué clase de oro tiene. Él quiere sacar el mejor adorador, Él quiere sacar el mejor predicador, Él quiere sacar el mejor evangelista, Él quiere sacar el mejor que le alabe, no porque sea una competencia, sino que Dios quiere que todo lo que le sirva, que todo lo que le adore, que todo lo que le alabe sea purificado y a su nombre sea la gloria. Eso es lo que Dios pide. Purificación en su pueblo, de una manera pura, de una manera humilde, de una manera sencilla, de una manera de la cual Dios se agrade, Dios tenga esa complacencia de parte de su pueblo. Dios, nosotros por medio de la alabanza, por medio de las predicaciones, por medio del gozo y el avivamiento de su pueblo, nos podamos deleitar en su presencia y a su nombre sea la gloria. ¿Hay alguien aquí que le alabe? Alabe. Gloria al nombre del Señor. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Tremendo. Tremendo, porque Dios no se va a cansar de probarnos. Muchas veces pensamos, ya estoy bueno. Ya no más. Pero créame que muchas veces nosotros, por medio de nuestras preferencias, uno no quiere que quizás el hijo o la hija no pase por una serie de circunstancias, no sea rechazado, no sea ridiculizado, no sea menospreciado. Quizás eso lo queremos con nuestros hijos e hijas. Ahora uno se ve en la historia de Jesucristo cómo es el propio Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el que alcanzó y superó la muerte misma, fue y tuvo que ser procesado por medio de la muerte misma. Gloria a Dios. Y aún así en medio de su temor, no miedo, sino en medio de su temor, oró al Padre: oh, Señor, si es probable, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Sabe? Nosotros en este camino no podemos tener preferencias.
Porque cuando hay preferencias, simplemente queremos proteger de una manera especial a aquella persona que es allegada, sea por mis afectos, sea porque es de mi sangre misma. Y eso me lleva a mí a que él no aprenda a llevar su cruz. El destino de este camino no se alcanza siendo complacientes. Y si queremos lo mejor para nuestros hijos, hermanos y hermanas, quizás allegados más a mí, debemos saber que ellos aprendan a llevar su cruz. De lo contrario, tú no puedes llevar varias cruces. Dios dice, todo aquel que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Le está hablando a cada uno individualmente. Y sígueme. No en vano la palabra de Dios dice que la salvación es individual. Ya su nombre. Tú no llegas aquí, usted no llega a su destino, tú no llegas al cielo por medio de otras personas, por medio de otras influencias, por medio de que otras personas te protejan. Tú llegas a Dios cuando te rindes a Dios, cuando pasas por el proceso y eres purificado, y de esa manera Dios te alaba, Dios te agradece, Dios es exaltado y a su nombre sea la gloria. Es tremendo porque la misma palabra dice en la Biblia, Él ordena los caminos de los hombres según la voluntad para ellos. Vayamos a Éxodo 33, 13. Ya su nombre. Dice la palabra de Dios en Éxodo 33, 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Él ordena los caminos de los hombres. Mire acá la oración de este siervo. Éxodo 33, 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Hay alguien que sueña aquí predicando. Hay algo que se sueña aquí evangelizando. Hay gente que se sueña aquí adorando. Esta es la oración de un siervo de Dios. Una total dependencia de Dios. Una total fidelidad a Dios. Una total entrega a Dios. Ese hombre iba a iniciar aquel proceso que iba a marcar la historia de sacar un pueblo cautivo de más de 400 años y traerlo a la libertad. Aleluya. Tú como siervo, como predicador, como aquello que te visionas como adoradora, como adorador, como ministro, como ministra, como siervo, como sierva, esto es lo que debemos de buscar, una total dependencia de Dios para que nos muestre el camino y el propósito en cada uno de nosotros y a su nombre. Eso es lo que Dios quiere. No te forjes tu propio camino. No es en tus fuerzas, es en mis fuerzas, dice Jehová. No es como tú pienses, es como yo pienso, dice el Señor. Y a su nombre. Vayamos a Salmos 37, 5. Para ver lo que Dios quiere al camino que estamos caminando. Y a su nombre. Gloria a Dios. Salmos 37:5 está en la iglesia. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 37:5 dice la palabra de Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y Él qué? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará tu camino. Pero tienes que encomendarlo, entregarlo, para que Él lo haga. ¿Sabe cuál es el camino? Cristo. ¿Sabe qué camino o qué encomienda Dios está hablando aquí en la palabra? Tu ministerio, tu propósito, a lo que fuiste llamado, a lo que fuiste llamada. Para eso ahí dice claramente, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Sabe qué es lo bonito? Que Él sí lo hace y Él quiere hacerlo. Pero muchas veces somos nosotros los que no queremos hacerlo. Somos nosotros los desobedientes, los rebeldes.
de prejuicios para creer a la voluntad de Dios en nuestra vida y a su nombre. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a depender de Él y a su nombre. Encomienda. ¿Qué tanto le encomiendas tú los propósitos de Dios en tu vida? ¿Qué tanto le recomiendas a ti, a tus hijos, a tus hijas? Porque ellos también están creciendo y en ellos también hay un propósito. ¿Saben? Por ellos hay que orar. Sean niños, sean niñas, por sus mujeres y esposos del día de mañana. Que sean del Señor. Y a su nombre. Gloria a Dios. Vayamos al Salmo 107, versículo 7. Vamos a andar hoy buena parte de la Biblia hoy. Hablando del camino. Amén. Él dirige los caminos. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Y a su nombre sea la gloria. Simplemente se rebelaron. ¿Por qué? Porque no entendieron su camino. Se desesperaron en el camino. Se angustiaron en el camino. Te llenas de desesperanzas. Eres aquella persona que simplemente está buscando una oportunidad. Hablando de oportunidades, muchos creen que simplemente venir a una iglesia y no hay una preparación, no hay una entrega. No está aquel que preside la iglesia allá encima de usted para ver qué cualidades tiene. Y hay muchas personas que simplemente venir, sentarse y pararse a llevar una palabra. Eso no es así de sencillo. Para eso hay un liderazgo, hay una madurez, hay un crecimiento, hay un desarrollo en ti. Pero no un desarrollo intelectual, sino un desarrollo espiritual. Que eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Y por medio del pastor nos instruye, nos corrige, nos enseña, nos dirige. Pero muchas personas vienen buscando una oportunidad. Y oportunidad se les da. Pero no cuando tú quieras, sino cuando Dios, por medio de su siervo, vea que tú estés apto. Amén. Y hay personas que están aptas y tienen aplacado ese propósito. Y a su nombre. Y a su pueblo. Vayamos a Isaías 26, 7. Dice la palabra de Dios en Isaías 26, 7. Esto es tremendo, este versículo. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Y a su nombre. El camino del justo es rectitud. Tú. O sea, tú. Dile al de lado, tú. Al de lado, tóquelo tú. Que eres recto, pesas el camino del justo. Tú que eres recto, ¿qué tanto pesas para Dios? Pregunta el Señor. ¿Qué tanto pesas? Tú sabes cuánto estás pesando. Gloria a Dios. Por ahí uno siempre allá cuando estaba pequeño o creciendo le hacían una pregunta quizás tonta a uno y uno no caía por esa falta de racionamiento. ¿Qué pesa más, un kilo de algodón o un kilo de hierro? No deja de ser un kilo. Y a su nombre. Tú que eres recto pesas el camino del justo. ¿Qué tanto pesas tú para Cristo? ¿Qué tanto pesas tú para la iglesia? ¿Qué tanto pesas tú para tu familia? Eso es lo que Dios quiere. Pero en este camino también hay una serie de circunstancias adversas. Y en esa serie de circunstancias adversas encontramos la clase de influencias. Y hay influencias quizás familiares, hay influencias quizás de la vieja vida que yo arrastro cuando vengo del Egipto. Hay influencias que aún de mis amistades, hay influencias quizás del mundo mismo, hay influencias quizás de mi serie de amistades que yo tengo, que eso hacen que de este camino tú no avances. Ya su nombre. Esos son una serie de circunstancias y una serie de influencias que afectan mi vida
también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Alguien dice amén. Tremendo ese versículo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová. ¿Sabe? Nosotros no deseamos el mal para nadie. El propósito de Dios para nosotros es cumplir aquella gran comisión. Pero lo que debemos de hacer y de realizar es pedir a Dios justicia. Y eso es lo que Dios va a venir a hacer cuando Él venga por segunda vez. Justicia. Gloria a Dios. Justicia porque te has guardado de tu carne. Justicia porque has soportado tu familia que te cuestiona, que te señala. Justicia porque has tomado decisiones a las cuales estás agradando a Dios antes que a ti mismo, antes que a tu familia. Justicia, justicia de parte de Dios y a su nombre. Gloria. Eso es lo que Dios hace cuando Él venga. Y por eso debemos anhelarla. Su justicia. Y a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Vayamos a Jeremías 32, 39. Proseando bastante la Biblia, poco acostumbro dar tantos versículos, pero el camino es Cristo, amén. Él da el camino. Jeremías 32, 39. Dice la palabra de Dios: y les daré un corazón. ¿Y qué? Un camino. Para que teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Si el camino es Cristo, aquí está hablando que debemos transmitir ese camino de generación en generación a nuestros hijos e hijas, quieran o no quieran, y nosotros debemos de testificar de ello. Gloria a Dios. El hecho es que tú enseñes a un hijo en Cristo. Dice la palabra de Dios allá en Proverbios: instruye al niño en tu camino y aun cuando esté viejo no se apartará de él. Créame que muchas veces sí puede pasar que se aparte de él. No, hermano, vemos la historia del hijo pródigo y vemos que era un hijo que estaba ya con su padre, y sin embargo se aburrió de estar con su padre y se fue al estiércol, pero se aburrió y se acordó que tenía un padre, se acordó del camino y regresó a su casa y a su nombre. Gloria a Dios. Pero mire, aunque esté viejo, no se apartará de él, porque son conscientes, porque tienen un espíritu de Dios, que cuando pecamos, que cuando erramos, que cuando fallamos, nos contrista y nos amonesta para que nos volvamos a Él y a su nombre. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo general, el hombre es propenso a desviarse del camino de Dios. Por lo general, el hombre es necio, el hombre es tosco, el hombre simplemente en su necedad y en su falta de sabiduría, simplemente por querer probar los deleites del pecado, nos vamos tras ellos y no esperamos en las recompensas y las promesas de Dios y a su nombre. Así que, hermanos, vayamos a Job nuevamente, 21:14, porque el hombre es necio en su corazón. El hombre, Dios le muestra el camino, mas sin embargo él, el necio, ha llamado de este caminar. Job 21:14 dice la palabra de Dios: dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Eso decimos. Por eso les hablaba ahora del que cae en pecado. Porque cuando caemos en pecado le decimos a Dios: apártate de nuestros caminos. No nos hable más. No nos inquiete más. Déjeme mis deleites. Déjeme en las cosas que yo quiero hacer. Y eso pasa cuando nosotros caemos en el pecado. Simplemente le decimos a Dios: apártate. No queremos el conocimiento de tus caminos. Y Él sigue insistiendo. Y Él sigue invitando, y Él sigue exhortando, y Él sigue llamando, y Él sigue diciendo por medio de su palabra: apartaos de sus malos caminos, y a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Siempre en la Biblia vamos a encontrar un contraste entre el camino de Dios y el camino de perdición, el camino de Satanás y el camino de Cristo. Siempre vamos a encontrar esa lucha paralela ahí, que siempre hay dos caminos. No en vano la palabra de Dios en Mateo habla de dos puertas.
puertas, una grande y otra estrecha. Y Dios quiere que por más que haya una serie de circunstancias adversas, por más espinoso que sea ese camino estrecho, nosotros debemos aprender a esperar en el camino, que es el Cristo de la gloria, y a su nombre. Por espinoso que sea, por estrecho que sea, Dios quiere eso. Si Cristo es el camino, ¿por qué construyes tu propio camino? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te angustias? Dios quiere que nosotros aprendamos a esperar en Él. Dios quiere que nosotros empecemos a crecer, a madurar. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir como hermanos. Que tú me puedas decir hermano, pero porque lo sientes. Gloria a Dios. Porque me ames. Pero no ese amor extraño, allá que lleva a la fornicación y al adulterio, sino ese amor fraternal, ese amor paternal que nos enseña el Cristo mismo de la gloria, para poder dar abrazos sinceros, para poder dar saludos sinceros, para poder estar en unidad, porque Cristo dice claramente que vivamos en unidad. Una persona solamente se puede ir de una iglesia, o porque se pasa de domicilio, o porque causa división, que es causa o causante para que se vayan. Porque el diablo mismo causó división en el cielo, y allá Dios los echó con una legión de ángeles. Dios lo que quiere es unidad, no abrazos fingidos, no saludos fingidos. Dios no quiere eso. Dios quiere sinceridad, fidelidad. ¿Sabe cuál es el segundo mandamiento? Amarnos. Amarnos. Yo hablo del amor porque la palabra dice amor, pero no es el amor que el mundo dice que es, porque allá en el mundo llaman al amor al sexo. El amor de nosotros debe ser fraternal, en unión, en unidad, en gozo, de un amigo, de una amiga. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, y de estos dos grandes mandamientos depende la ley. En eso se resume la ley, en amar a Dios y en amar a tu prójimo. Nos falta. Amén. Que vamos a trabajar, es el reto de Dios en esta noche. Amén. Así que Dios quiere que nosotros sigamos creciendo, sigamos madurando, sigamos aprendiendo, sigamos que cada vez seamos más conscientes al llamado de Dios. Por eso este caminar es necesario e indispensable, porque tu propósito está acá. El propósito de Dios de tu vida está acá. No estés de iglesia en iglesia, como si esto fuera un juego o una discoteca. ¿Sabe? La gente a veces es desagradecida. Por ahí compartí, de hecho en el grupo de la iglesia que tiene el pastor, una multiplicación que decía 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 3, bueno, y da de 9 hasta el 9, 81. Y 9 por 10, 91. Y se gozaron al profesor porque escribió 91, porque era 90. Y así pasa con nosotros, que estamos más pendientes al solo error que tenemos que a las otras 9 multiplicaciones exactas. Siempre vamos a ser cuestionados y señalados por los errores. Nunca vamos a ser felicitados por las cosas buenas, por las buenas obras que hagamos. Y a su nombre. Nosotros como pueblo de Dios debemos aprender a vivir, aún así, con nuestros errores, y a su nombre. Pongámonos sobre vuestros pies. Santo es el Señor. Señor, gracias te damos, oh Dios del cielo. A ti la gloria, la honra y la alabanza, oh Padre Santo, Señor. Tú enseñas claramente en Juan 14, 6, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y esas tres cosas en las que constituyen, Señor, la verdadera esencia del andar cristiano, Dios del cielo. Señor, haznos santo, Dios del cielo, apártanos para tus propósitos.